Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, les damos la bienvenida. Para quienes no me conocen, mi nombre es Natalia Catalano. Soy directora del Centro de Transición Energética y Sustentabilidad de la UTN, de la Regional Buenos Aires. Bueno, es un gusto darles de nuevo la bienvenida a este webinar titulado Gestión Sustentable en Empresas y Eficiencia Energética en la Operación de Edificios. Cuando iniciamos con estos eventos hace ya más de 15 años, veíamos a la transición energética y al desarrollo sustentable como desafíos del futuro, pero hoy los vemos como responsabilidades ya del presente. 15 años atrás hablábamos más de futuro. En un contexto donde las organizaciones, tanto las públicas como las privadas, se ven interpeladas a redefinir sus estrategias, su operación, su impacto, creemos que es fundamental generar estos espacios de intercambio, de formación, de reflexión técnica. Por eso seguimos haciendo estos eventos, más de uno al año. A lo largo de esta jornada, que va a ser breve, hoy armamos un webinar cortito, sí, pero intenso, vamos a abordar dos ejes. Por un lado, cómo comenzar a transitar un camino genuino hacia la sustentabilidad empresarial. Por otro, cómo mejorar la eficiencia energética y la calidad ambiental en los edificios, con foco en su impacto económico y operativo. Tenemos el placer de contar con dos especialistas de excelencia que van a compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. En primer lugar, nos va a acompañar la magíster e ingeniera Lara Lovero, quien va a presentar la ponencia Sistema de Gestión de la Sustentabilidad, primeros pasos para una empresa consciente y competitiva. Luego, alrededor de las 14:45 horas, será el turno de Esteban Baccini, que varios de los inscriptos vi que lo conocen, que es codirector del Centro de Transición Energética de nuestra facultad y reconocido profesional del mundo del HVAC, que nos va a presentar ventilación y calidad de aire en edificios comerciales y centros de salud, su operación e impacto económico. Por otra parte, para quienes quieran, los invitamos a quedarse hasta el final, porque vamos a dar una charla alrededor de las 15:25 horas informativa sobre el curso de estándares de ASRAE para edificios que vamos a dictar a partir del 20 de agosto acá en la UTN Regional Buenos Aires de forma virtual. Es una excelente oportunidad de profundizar para quienes deseen seguir formándose en este campo. Antes de comenzar, les dejo algunas indicaciones que son importantes para el desarrollo del webinar. Por un lado, les pedimos que por favor mantengan los micrófonos apagados durante las disertaciones. Y por otra parte, les pedimos que al final de cada presentación, como vamos a destinar unos minutos para preguntas, lo que les pedimos es que cuando cada disertante termina, escriban las preguntas por chat. ¿Por qué cuando terminan y no en el durante las presentaciones? Porque muchas veces se van preguntando cosas que ya estaban planificadas disertar, entonces vienen 2 minutos después. Entonces, para que no se genere confusión con tantas cosas en el chat, anótenselas ustedes y pónganle send cuando termina el orador si es que no lo respondió en su propia presentación, ¿sí? Bueno, ahora sí, entrando en la primera presentación, les cuento un poco sobre Lara. Lara Lovero es ingeniera industrial, es magíster en Ingeniería en Protección del Medio Ambiente, cuenta con más de 10 años de experiencia liderando proyectos estratégicos en el ámbito corporativo y más de 4 como consultora en sustentabilidad. Actualmente se desempeña como coordinadora de sustentabilidad en el Centro de Transición Energética de nuestra facultad y es fundadora de Soma Solutions, desde donde asesora organizaciones en el diseño e implementación de políticas de sustentabilidad, de gestión de riesgos ambientales, certificaciones ISO y programas de capacitación. Su mirada práctica y estratégica va a ser clave para abrir este espacio. Así que bueno, gracias nuevamente por acompañarnos. Les deseo un excelente encuentro y los dejo ahora con Lara, que tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nati, por la introducción.
Y bueno, muchas gracias también a la UTN por el espacio que nos brinda para que discutamos y para que tratemos estos temas que son tan importantes en los tiempos que corren. Como comentaba Nati, soy ingeniera industrial, me recibí en la UTN hace unos años y estuve viviendo en Polonia, donde fue que estudié esta maestría y también trabajé como consultora con diferentes empresas a nivel global, tanto en la implementación de sistemas de gestión de sustentabilidad como implementación de iniciativas relacionadas con este tema. Así que estoy muy contenta de venir a introducir esta temática acá, a compartir con ustedes mi experiencia. Y la idea de la charla de hoy va a ser comenzar por entender por qué un sistema de sustentabilidad, a qué vamos con esa palabra tan especial, también de qué se trata este sistema y cómo se puede implementar. Para el final de la charla vamos a repasar algunos ejemplos que traje de algunas empresas que ya se encuentran activamente implementando estos sistemas e iniciativas que son muy interesantes y me pareció oportuno traerlos en esta ocasión. Así que bueno, me parece que ya estamos listos para empezar y como disparador quise traer una frase que fue atribuida a Albert Einstein. El mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Esta frase claramente tiene unos años ya, pero me parece que se mantiene vigente. Creo que nos interpela como individuos, como ciudadanos, pero también como empresas. Em, Hoy por hoy estamos viviendo una crisis ambiental, climática e inclusive social. Y considero que el motivo no es solamente malas prácticas, pero también la inacción. Y justamente hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Nuestra idea es motivar, incentivar a que las empresas pasen de una preocupación o una buena voluntad a la acción, de cómo integrar la sustentabilidad en la gestión de una organización. Así que vamos a darle comienzo ya a las cuestiones más teóricas y me gustaría empezar justamente con esta pregunta de por qué pensar a la sustentabilidad como un sistema. Y la idea acá es intentar que las organizaciones actualmente tienen muchas iniciativas fragmentadas, quizás puede ser un código de ética por un lado, una mejora en la eficiencia energética por otro. La idea de pensar en la sustentabilidad como un sistema se basa en apuntar tanto a un aspecto ambiental, social y de gobernanza, como un modelo de gestión. Y esto es clave no solo por convicción o por buena voluntad, como decíamos previamente, pero también por una necesidad. La realidad es que hoy por hoy, tanto clientes como inversores piden mucha información relacionada con estos tres aspectos y cómo una organización gestiona estas tres cuestiones. A su vez, no solamente se trata de cumplir con esta tendencia y poder responder a estos requerimientos, pero la realidad también es que una gestión correcta de la sustentabilidad ayuda a mejorar la eficiencia, ayuda con la prevención de riesgos y también ayuda con la reducción de costos. Y esto es un tema que me gustaría resaltar más que nada porque siempre se piensa que la sustentabilidad es solo una inversión económica. Y no, la realidad es que al repasar todos nuestros procesos con una mirada basada en la sustentabilidad, también podemos reducir costos. Y esto lo vamos a ver en uno de los ejemplos que voy a mencionar para el final. Pero me parece que también es algo importante para tener en cuenta cuando pensamos en la idea de una implementación de un sistema semejante. Y por otro lado, el hecho de que no se trata de una moda o de algo que está ahora y que vaya a saber qué va a pasar en un futuro, la realidad es que la implementación de un sistema de gestión de sustentabilidad nos ayuda a mantenernos vigentes en un contexto muy cambiante, tanto interno, empresarial, como externo en cuestiones de consumidores y en cuestiones de regulaciones. Teniendo todo esto en mente, es importante que para avanzar hacia una gestión sustentable tengamos una base común que nos guíe. Y en Argentina tenemos una, esa base ya existe, y se llama la Ley General del Ambiente.
Esta ley fue sancionada en 2002, la ley 25.675. Y si bien se llama Ley General del Ambiente, también el alcance abarca temáticas relacionadas con la sustentabilidad. Por ejemplo, si vemos los principios rectores de esta ley, prevención, responsabilidad y equidad intergeneracional, ya podemos ver que el último punto está abarcando una cuestión, una temática social, que está más relacionada con la sustentabilidad que con el ambiente exclusivamente. El artículo 4 de esta ley menciona instrumentos claves para esta regulación, que son la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento territorial, educación ambiental, que es clave cuando hablamos de una cultura organizacional, que justamente es muy importante en un sistema de gestión. Y aunque no exige certificaciones y no hay sanciones establecidas en esta ley, sí establece la necesidad de un enfoque sistémico, estructurado, medible, que nos permita entender cómo avanzamos, cómo nos desarrollamos a lo largo de esta implementación y a posteriori. Si bien el alcance de esta ley en la teoría es todas esas actividades con impacto en el ambiente, me atrevería a decir que todo tipo de operación tiene un impacto en el medio ambiente. Desde ya va a haber algunas empresas con un mayor impacto, como puede ser una industria manufacturera, y otras de menor impacto, como puede ser, por ejemplo, una empresa aseguradora, pero el impacto siempre está. Y la conciencia, la necesidad de tener una conciencia sustentable también existe en cualquiera de estas industrias y organizaciones. Me gustaría, antes de terminar con la cuestión regulatoria, trazar un puente con la tendencia global en términos de regulaciones. Aquí puse 3 ejemplos. Hay muchísimas otras regulaciones relacionadas con esta temática, pero me pareció interesante incluir estas tres porque en el caso de las primeras dos, que están relacionadas con Europa, la primera Unión Europea, la segunda exclusivamente Alemania, lo que buscan estas regulaciones es que las organizaciones reporten sus impactos ambientales y sociales, pero que a su vez tomen la responsabilidad de cuál es el impacto y cuál es el riesgo que implican las operaciones de sus proveedores. Esto habla de la necesidad de ser conscientes del ecosistema en el que estamos trabajando y buscar justamente una cooperación no solamente interna, pero también externa. Y la tercera que incluí, que es la 253, sancionada en California, en este caso exige el reporte de emisiones de gases de efecto invernadero, pero me pareció muy interesante incluirla porque, bueno, sabemos que el actual gobierno de Estados Unidos no tiene un enfoque muy orientado hacia lo ambiental, hacia el cambio climático, eso está claro, y sin embargo esta ley fue sancionada y va a entrar en vigencia, o ya entró en vigencia para las grandes empresas este año. A lo que voy con esto es que me parece importante resaltar cómo la sustentabilidad y la conciencia sustentable trasciende de cuestiones políticas o del gobierno de turno. Esto es una temática que ya está instalada en la sociedad, que todos somos conscientes de ello y que mismo el mundo nos está pidiendo que tengamos esta visión. Es por eso que me pareció oportuno incluirla acá y por eso prioricé la idea de que ustedes sepan, sean conscientes de que esto existe porque me parece que es parte del foco. Y ahora, teniendo en cuenta las diferentes regulaciones, todos podemos ver que en estas regulaciones siempre el sistema de gestión de la sustentabilidad es un punto en común. La importancia de tener un sistema sólido ayuda a complementar con estas regulaciones. Y con esto me paso a la siguiente, al siguiente tema en esta presentación, que es ¿qué es un sistema de gestión de sustentabilidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este sistema de gestión? Hay diferentes sistemas de gestión, no solamente de sustentabilidad, también de calidad. Y en todos los casos, me parece que va más allá de cumplir con un requerimiento legal o de cumplir con un requerimiento de una certificación.
Un sistema de gestión es una herramienta de mejora continua. Nos permite estructurar, medir, monitorear el desempeño de una organización, en este caso en cuestiones de su gestión ambiental y social. Y no se trata de tener un documento para cumplir o decir, bueno, ya está, ya hice esto, listo, sino que es la idea de incluir a la sustentabilidad en la operación cotidiana, ya sea en la toma de decisiones, en los procesos, en la cultura organizacional. Este sistema tiene algunos elementos que son clave para implementarlo, comenzando por las políticas internas, la definición de objetivos medibles, la identificación de riesgos, que a su vez nos va a permitir la definición de planes de acción para mitigar estos riesgos, indicadores de seguimiento, acá estamos hablando justamente de estos objetivos medibles para entender cómo estamos desempeñándonos una vez que esté implementado. Y la comunicación interna que es clave también para que toda la organización esté al tanto de justamente estas políticas internas, de cuáles son los objetivos, que eso a su vez también permite que mismos integrantes de esta organización en cualquiera de sus niveles jerárquicos puedan ser partícipes de este sistema. Quizás a través de ideas proactivas, de cómo mejorar un proceso o mismo reactivas en el caso de que haya algo que no funciona bien. Y también quería, por último, resaltar en este caso, por eso está en un color distinto en la parte inferior de la filmina, que la sustentabilidad no es solo puertas adentro. La importancia de que esta ideología trascienda puertas afuera de la empresa. Y con esto me refiero principalmente a los proveedores, pero puede ser con cualquier aliado estratégico. La posibilidad de acompañar, de cooperar junto con los proveedores para lograr un impacto que sea más contundente, más extenso. Me parece que es clave que tengamos en cuenta que en las empresas no trabajan aisladas de ninguna manera, sino que, como mencionaba, es un ecosistema y la posibilidad de trabajar en equipo puede abrir muchas puertas hacia la mejora de procesos y de iniciativas. Y creo que eso es muy importante a considerar también. Manteniendo todas estas ideas y teoría en mente, me parece que ya estamos en la posición de pasar a hablar de la implementación y de qué se trata implementar un sistema de gestión de sustentabilidad. Y yo elegí para explicar todo esto dividirlo en dos secciones distintas. Vamos a empezar por la parte que sería un diagnóstico, un análisis de la información existente para entender cuál es el contexto actual, dónde nos encontramos parados y a partir de ahí definir todo lo que va a hacer falta hacer. Por eso, el primer punto que menciona acá es el punto de partida, donde vamos a comenzar con los objetivos. Es muy importante que la organización que busca implementar un sistema de gestión de sustentabilidad entienda por qué lo quiere hacer. Es por una cuestión de generar un impacto positivo, es porque hay un cliente que me lo exige, es porque a través de una certificación se pueden lograr beneficios impositivos. Hay diferentes objetivos, es importante tenerlos en cuenta y a partir de esos objetivos también definir cuáles son las prioridades que vamos a considerar. La implementación de un sistema semejante lleva mucho trabajo, sin dudas, entonces saber cuáles son nuestras prioridades y principalmente cuáles son nuestros recursos disponibles es crucial en esta primera etapa. Con recursos disponibles me refiero desde ya a las horas hombre que vamos a tener disponibles en cuanto a mano de obra trabajando en esto, pero también económicos, es decir, que hay cuánto dinero, cuántos fondos estamos dispuestos a invertir, ya sea para, por ejemplo, comprar un software que nos permita mejorar o acelerar o hacer más práctica esta implementación. Son ejemplos, pero es importante saber cuáles son estos recursos. Un segundo paso sería el diagnóstico. El diagnóstico en estas tres dimensiones, ambiental, social y de gobernanza. Identificar cuáles son los impactos que generan nuestras operaciones, cuáles son los riesgos que conllevan
Y no solamente hablo de los riesgos de las operaciones propias, también podemos considerar los riesgos de las operaciones de nuestros proveedores. Identificar esto nos permite también trabajar en las prioridades que mencionábamos antes, porque vamos a identificar cuáles son los riesgos críticos y cuáles son los riesgos con los que podemos vivir. Y en paralelo también entender cuál es la legislación vigente. Puede haber, según la ubicación de nuestra planta, de nuestra empresa, como también según la industria en la que estamos operando, legislaciones muy específicas, ya sea tratamiento de residuos, por ejemplo, o cuestiones de emisiones. Y es importante tenerlo en cuenta para incorporar esto en el planeamiento de la implementación para saber dónde tenemos que enfocarnos obligatoriamente. Y por último, las partes interesadas. Entender cuáles son las expectativas externas, que muchas veces suelen ser más demandantes que las internas o mismo que las regulatorias. Y habíamos hablado de clientes previamente, de inversores, que creo que son los dos factores que salen más fácilmente cuando uno piensa en esto, pero también están los empleados y la comunidad. Y desde ya estoy segura de que la conciencia en los empleados, y lo he escuchado en muchos casos, de personas que están buscando trabajo y buscan trabajar en una empresa que comparta de cierta manera sus valores éticos. Y mismo con la comunidad, no solamente la comunidad en términos de consumidores, pero también la comunidad que nos rodea, que rodea a la empresa donde trabajamos. Em, es importante también tenerlo en cuenta, son partícipes y es parte de la responsabilidad que cada organización tiene que tener. Toda esta recabación de información es muy importante para después poder llevar todo eso a la acción. La idea sería, en una segunda instancia, pasar de la planificación a la acción. Con toda esta información que pudimos consolidar, hacer una evaluación y comenzar con esta planificación táctica. Y en la planificación táctica lo primero que vamos a buscar hacer es traducir toda esta información que encontramos con los objetivos y cuáles son nuestras prioridades en lineamientos concretos. Con esto me refiero a una política ambiental, código de ética, un compromiso en salud y seguridad o incluso en declaraciones públicas. Y esto es algo que yo vi mucho durante mi tiempo trabajando para empresas europeas, que, por ejemplo, la declaración pública de cada empresa en términos de derechos humanos o esclavización moderna son cuestiones que hoy por hoy se exigen en el mercado, que se exigen a los proveedores. Y estas son políticas que no tienen que ser decorativas, son políticas que tienen que ser coherentes con la estrategia de la organización, tienen que comunicarse internamente y también actualizarse acorde a los cambios que hay en la empresa y en el contexto, porque como decíamos antes, estamos en un contexto muy cambiante. Una política no se va a mantener exactamente igual hoy y en 5 años, eso va a cambiar. Podemos ir con la gestión de la ejecución y acá seguimos volcando toda esta teoría que ya la pasamos a lineamientos concretos, ahora vamos a volcarla en la ejecución. Y el primer paso en este caso es la definición de indicadores. Los indicadores nos van a permitir establecer un mecanismo de seguimiento y poder entender cómo nos estamos desempeñando, tanto en el medio ambiente, en la parte social, en la parte ética o de gobernanza. Pero aparte de poder saber cuál es nuestro desempeño, es muy importante definir qué frecuencia vamos a implementar para el chequeo de estos indicadores. ¿Quién va a chequear esto? ¿A quién le vamos a enviar un reporte? ¿Y qué vamos a hacer con estas conclusiones? Si los objetivos no fueron alcanzados, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si los objetivos fueron alcanzados y sobraron, ¿vamos a cambiar los objetivos? ¿Necesitamos algo más desafiante? Todo esto se trata de construir un sistema que pueda ser sostenido en el tiempo. Y por último, pero no menos importante, es el tema del cambio cultural. Es muy, muy importante realmente que la participación interna exista, que haya una cultura organizacional que comparta todo lo establecido en las políticas que mencionábamos previamente,
La realidad es que la sustentabilidad, si bien puede haber un área de sustentabilidad, ese área no va a ser, no van a ser los únicos responsables en implementar esto. Un proyecto de esta magnitud requiere que todos los equipos se sientan parte, que todos los equipos tengan el compromiso de implementarlo. Son sistemas que atraviesan a toda la compañía, por eso es importante que haya una capacitación acorde, que haya instancias de escucha, de participación y también de reconocer las buenas prácticas que ya existen. em, Porque es importante también para generar este compromiso y motivación por parte de todos los empleados que forman a la organización. Y antes de pasar a la próxima filmina, lo que me gustaría destacar acá es que yo traté de ser lo más simple y general posible por una cuestión de tiempo y porque estamos haciendo una introducción a la temática, pero cada uno de los puntos que menciono acá tienen subítems. Em, Cada subítem tiene su esfuerzo, tiene su trabajo, desde ya es bastante más complejo de lo que yo lo estoy mostrando en esta presentación, pero me parece que sirve para que sea claro y también sirve para sembrar esta conversación y que ustedes se vayan con esta idea de cómo estructurar una implementación de un sistema de gestión de sustentabilidad. Pero desde ya son muchos más los pasos, por eso es tan importante tener en cuenta toda la información que recabamos antes y las prioridades y los recursos disponibles. La implementación puede hacerse progresiva, es decir, comenzar con un área y después expandirlo al resto de la empresa, como también puede comenzar solamente en una sede, no hace falta que sea para toda la organización. Esas son cuestiones que se van a ir definiendo cuando se analice el punto de partida y se haga el diagnóstico. Pero para aquellas empresas que sí han implementado el sistema de gestión, hay un paso, digamos, que va más allá de esta implementación y que son las certificaciones y las calificaciones externas. En ambos casos, por lo general, no se exigen para cumplimentar una ley, pero sí son herramientas muy útiles para compartir con terceros y tener un aval de que existen estos procesos, de que existen los objetivos, de que existen un compromiso con la sustentabilidad. Algunas alternativas de certificación que son claramente conocidas son las ISO, las normas ISO. La 14001 para medio ambiente, la 45001 para salud y seguridad. También existe la 26000, que si bien no es certificable, puede servir como guía para integrar la responsabilidad social empresaria en el sistema de gestión. Y también incluía aquí, en tercer lugar, la certificación de empresa B. La organización de Empresa B realmente es muy interesante. Lo que ellos buscan es realizar una evaluación de impacto ambiental, social y ético. Pero lo que me pareció más interesante, yo participé en muchas reuniones con ellos, es que buscan motivar a las empresas a la mejora continua a través de cada una de las evaluaciones que realizan. Así que por eso creo que se han ganado un lugar acá en las ligas mayores de las normas ISO y me parece muy interesante para que lo chequeen. Es una certificación global también, pero tienen una sede acá en Argentina. Y después, en segundo lugar, tenemos las calificaciones externas. Esto desde ya realizado por terceros. También es una herramienta para demostrar a clientes cuál es la posición de cada una de las organizaciones, pero también ofrecen plataformas muy útiles. Por ejemplo, Ecovadis es la empresa donde yo estuve trabajando cuando viví en Polonia. Es una forma muy práctica de gestionar las evaluaciones a proveedores. Si nosotros queremos realizar múltiples evaluaciones en paralelo, plataformas, softwares como estos nos ayudan a llevar a cabo esa tarea de una manera estandarizada para ser objetivos en cada una de estas evaluaciones. Y por último, incluí aquí en esta slide la parte de reportes. Y si bien cada organización puede desarrollar sus propios reportes, lo más importante
son los lineamientos. Tiene que haber un criterio claro en el reporte que permita al tercero que está leyendo, ya sea un auditor externo con objetivos de certificación o con una evaluación, que permita interpretar cuáles son los datos que se muestran y que permita también entender cuál es el progreso que se está mostrando a través de ese reporte. Por eso muchas veces utilizar herramientas como Global Reporting Initiative es muy útil porque son reportes estandarizados, que cualquier auditor externo va a entender cómo utilizarlos. En el caso, por ejemplo, de la regulación que mencionábamos antes, CSRD, estos estándares ya están incluidos en la regulación. Hay ciertos requerimientos para esos reportes que permiten, que se exigen para justamente cumplimentar con la ley. Pero esto sería como una herramienta extra que ayudaría a hacer más práctica la gestión si comenzamos desde un principio con reportes estandarizados. Y con esto nos vamos acercando ya al final de esta introducción, pero antes de terminar quisiera pasar a los ejemplos que estaba mencionando antes. Me parece que es interesante cuando vemos cómo toda esta teoría se implementa en contextos reales. Vemos que hay empresas que ya están realmente comprometidos y gestionando la sustentabilidad y su desempeño. Desde ya que hay muchísimas más empresas, acá simplemente incluí cuatro que me parecieron muy interesantes. Son cuatro empresas que o son argentinas o tienen operaciones en Argentina. Y podemos comenzar con Unilever, que bueno, creo que todos lo conocemos, pero ellos se dedican a la fabricación y comercialización de productos de consumo masivo. Y lo interesante desde ya, bueno, la energía solar en sus fábricas es algo interesante, pero lo que más me llamó la atención a mí fueron las prácticas de agricultura regenerativas que implementaron. Y esto habla un poco también del compromiso con esta producción y ir más allá de las operaciones que suceden puertas adentro, sino que también trabajar con los productores que proveen de materia prima Unilever. En segundo lugar tenemos a Ternium, que es una de las principales productoras de acero del continente. Todas sus iniciativas se basan principalmente en la energía, pero como pueden ver ya hay objetivos que ellos han definido para el 2030. Con la construcción del parque eólico es una de las iniciativas para alcanzar ese objetivo. En tercer lugar tenemos a Quilmes, ya sabemos exactamente qué hace Quilmes. Y también, bueno, el tema de la energía renovable es sumamente importante, pero volvemos al tema del ecosistema de proveedores y productores. Esta idea de la sustentabilidad, no solamente puertas adentro, pero buscar generar impacto hacia afuera también para lograr un mayor alcance. Y en el último caso tenemos a Newsan. Newsan es un grupo empresarial argentino que se dedica a la fabricación y comercialización de electrodomésticos y productos electrónicos. Lo que es muy interesante en el caso de Newsan es que está aplicando una política de economía circular, pero no solamente para reducir los residuos, sino que también para generar empleo. El programa que Newsan desarrolló, se llama Newsan In, capacitó a, bueno, se encarga de capacitar a personas en situación de vulnerabilidad para que ellos puedan restaurar electrodomésticos que de otra manera serían descartados. Estos electrodomésticos, una vez que están restaurados, se vuelven a poner a la venta con precios más accesibles para que más personas puedan adquirirlos. Pero lo que me parece también interesante es esa pata social en la que se busca empoderar a personas en situaciones de vulnerabilidad. Por otro lado, también implementaron la sustitución de telgopor por protectores de cartón reciclado. Hay una nota reciente que le hizo Infobae a Newsan, donde justamente hablan de la reducción de costos que obtuvieron como resultado de la implementación de estas iniciativas, que es lo que mencionábamos al principio y que me parece que es muy interesante, si les interesa para chequearlo. Es básicamente esto que les comento, pero hacen un enfoque en esa entrevista en la reducción de los costos. Y bueno, la verdad es que elegí estas cuatro empresas porque no son las empresas consideradas verdes,
sino que son empresas tradicionales que están adaptándose y repensando cómo implementar estas iniciativas para darle el lugar a la sustentabilidad que se merece y también tomando responsabilidad de su rol ambiental y social como empresas importantes. Y de esta manera voy a pasar al cierre. Como vimos, muchas empresas ya están en este camino y como cierre me gustaría invitarlos a que ustedes como organizaciones empiecen a pensar en dar sus próximos pasos. Nosotros desde el Centro de Transición Energética y Sustentabilidad estamos disponibles para acompañarlos en este camino. Yo como coordinadora de sustentabilidad estaría encantada en hablar con ustedes, entender cuál es la situación, sus objetivos y ayudarlos, orientarlos en una primera instancia. Incluí en esta slide el QR para que accedan a la página del centro donde se encuentra un formulario que pueden completar para ponerse en contacto con nosotros y también mi email en el caso de que quieran contactarme. Y bueno, eso es todo. Les agradezco un montón que me hayan escuchado y espero que haya servido de algo esta conversación. No sé si tenemos preguntas en el chat. A ver, No, en el chat yo no estoy viendo preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora. Aparte, les había pedido que las hicieran cuando terminabas, así que nos es quedan un verdad. par de minutitos. No sé si alguien Excelente quiere pasarlas al chat o abrir el micrófono directamente, ya que estuvimos ordenaditos con el chat. excelente la presentación, Lara. Gracias, Esteban. Sí, muy clara y muy amena. Bueno, si no hay preguntas, lo que podemos hacer es un corte de 2 minutitos. Así, no sé, el que se quiere buscar un cafecito o algo. Franco, ¿tenías algo para Franco, ibas a preguntar? preguntar algo. Sí, aprovecho a usar el micrófono. Gracias a Mira Lubero por la exposición. Mi pregunta va en el sentido de si encuentra alguna resistencia cultural a implementar lo que son las gestiones de sustentabilidad, si tienen que ser obligadas las empresas a implementar esto para que tomen pasos hacia adelante en eso. Y también un tiempo, sé que debe depender mucho de lo que quieran de cómo prioricen su sistema de gestión de sustentabilidad, pero un tiempo promedio de que lleva la implementación hasta alcanzar al menos los primeros objetivos, de acuerdo a tu experiencia. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, no creo que sea necesaria la obligación. Muchas veces que haya una regulación da un empujoncito a las empresas a que tomen la iniciativa. Pero me parece que la exigencia se da por sí sola. Creo que con el paso del tiempo y la conciencia que socialmente estamos adquiriendo todos, lo vamos a exigir cada vez más y eso va a obligar a las empresas a que consideren la implementación de prácticas sustentables. En cuanto a la cultura, creo también que es parte de la formación y de la capacitación. Puede haber siempre personas más reticentes al cambio, sin dudas, pero siempre la capacitación y la transparencia en los objetivos son muy útiles para llevar a cabo estas implementaciones. En cuanto a tiempo, realmente varía mucho en términos de alcance, del tamaño de la organización. Se pueden hacer implementaciones reducidas que pueden tomar 6 meses si buscamos hacerlo de una manera más rápida, como pueden tomar más tiempo. Es muy difícil poder dar un promedio de cuánto lleva porque realmente depende mucho de diferentes factores que van a definir eso. Pero la realidad es que hay muchas herramientas, quizás más pequeñas, que puedan ayudar a la implementación y se pueden ir desarrollando paulatinamente para que haya un avance y hasta que se consiga implementar el sistema en su totalidad. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Franco. Bueno, Lara, te agradezco nuevamente. Muy clara y muy amena, repito, tu presentación. Vamos a pasar ahora, habiendo habido preguntas, no vamos a hacer break. Vamos a pasar ahora a la disertación de Esteban. ¿Sí? Dale.
Esteban lo voy a leer porque si bien lo conozco hace mucho, tiene mucha trayectoria. No lo sé todo de memoria. Más o menos, Nati. Esto es todo relleno, todo relleno. Muchos años, Muchos pero años así sí, todo hay cosas que me trayectoria, olvido. no sé si es equivalente a la trayectoria. Años sí, años dando vueltas sí. Bueno, Esteban nos va a presentar ventilación y calidad de aire en edificios comerciales y centros de salud, su operación e impacto económico. Para quienes no lo conocen, Esteban es profesional de RAE con las certificaciones internacionales VIP, que es de asesoramiento energético en edificios, y OPMP de operación y mantenimiento. Ha sido nombrado Distinguished Lecturer de RAE, cosa que no es menor para nada, porque hay muy poquita gente en el mundo que lo es, y participa activamente en varios comités técnicos de RAE, como ser el de certificaciones, el de eficiencia energética en edificios, el de transferencia tecnológica, el de chillers y el de investigación. Se especializa en diseño y dirección de obra de proyectos termomecánicos, en plantas de chillers. Tiene mucha experiencia en auditorías energéticas y todo esto lo convierte en una referencia clave para comprender cómo las decisiones de diseño y operación de los edificios impactan directamente en su rendimiento y sostenibilidad. Adicionalmente, les cuento que Esteban es profesor de los cursos de evaluación de energética en edificios que damos en la facultad desde el año 2018 y del de estándares de RAE para edificios que vamos ahora por la tercera edición que también dictamos en la facultad. Así que ahora sí, Esteban, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Natalia. Y gracias, Lara, por la presentación. Me dejaste la vara muy alta. Vamos a ver si podemos hacer algo que esté a la altura. Bien. Eh, Les voy a pasar a presentar. Vamos a hablar un poquito de operación, de eficiencia, un poquito por cuestiones de tiempo, un poquitito superficial, un poquito rápido, pero nos vamos a enfocar en los conceptos, ¿no? Que me parece que eso sí queda, y no cuestiones tan específicas, tan técnicas que vamos a tener oportunidad de verlas, por ejemplo, en los cursos que hablaba Natalia de evaluación energética de edificios o de estándares. Ahora estamos terminando el de evaluación energética de edificios y empezamos el de estándares, así que oportunidad va a haber para ver cuestiones más en profundidad. Bueno, operación y calidad de aire dentro del Centro de Transición Energética de UTN. Bueno, un poco a mí me gusta siempre hablar de energía en sitio y energía en origen o energía primaria, tener siempre muy en cuenta esto, porque un poco para comparar distintas fuentes de energía, como puede ser gas y energía eléctrica, es importante siempre conocer el impacto en energía primaria, porque tal vez si nosotros consumimos gas en sitio y tenemos que comparar gas con otra fuente, digamos, como ser la eléctrica realmente tiene un impacto en forma primaria muy fuerte y el gas no. Entonces es bueno siempre conocer el impacto en primario, el impacto en donde se genera la electricidad, en este caso en las plantas térmicas, ¿no? Donde hay turbinas. Acá se ve una planta digamos, basada en carbón, que no es tan común acá usamos gas y turbinas de gas. Bien, conocemos el impacto, digamos, del rubro termomecánico, de todo lo que es acondicionamiento, sabemos que es muy fuerte, lo que es, acá está un poquito más superficial hablando de edificios, pero sabemos que edificios, industria y transporte son los tres grandes consumidores a nivel mundial, por supuesto puede cambiar un poco regionalmente, pero la diferencia en edificios, que es lo que vamos a hablar nosotros, versus transporte o industria, es que tanto transporte como industria no tienen un lenguaje común y nosotros sí en edificios. Especialmente lo que es la especialidad mía termomecánica, bueno, desde el 50 al 75% de consumo en edificios. Eso es lo que nos ha convertido un poco en protagonistas de eficiencia energética. Bueno, acá hay un poco una discriminación más fina de cómo se consume dentro de un edificio. ¿eh? No nos vamos a detener tanto con eso. Y casualmente cada vez más, porque mejoró mucho lo que es iluminación en cuanto a eficiencia y tecnológicamente todo lo que es las iniciativas o las tecnologías LED, etcétera. Eso le da más peso todavía a la parte termomecánica, que por supuesto mejoró, pero tiene
es mucho más complicado mejorar en eficiencia en la parte termo versus lo que fue en la parte de iluminación. Bien, este es un diagrama un poco exagerado, pero la idea es que el costo de operación es muy, muy importante versus el costo de construcción y vale la pena invertir un escaloncito más para lograr eficiencia, responsabilidad y buen servicio. En realidad lo que nos vamos a enfocar acá en la presentación de hoy es un poco que el concepto de eficiencia. Eficiencia no quiere decir nada si no mantenemos, digamos, incluye, está implícito en la palabra eficiencia mantener una calidad de servicio. Si no, no es eficiencia, si no es poco consumo. Y poco consumo quiere decir bajar digamos, el nivel de servicio de nuestro edificio, de nuestra construcción, y eso no es eficiencia. Consumir poco no es eficiencia. Eficiencia, dada un mínimo o un estándar de servicio, ahí consumir menos, pero dado un nivel de servicio determinado. Y en eso es lo que nos vamos digamos, a fijar hoy en detalle. Este un poco es un ejemplo de todos de lo que son los problemas de operación y cómo los edificios van modificando, reparando sus instalaciones y alejándose de lo que fue el diseño original de los edificios. Y nos tenemos que enfocar mucho en los edificios existentes, a veces mucho más que los edificios nuevos, porque los existentes son el 99% de los edificios versus los que son nuevos, que sí, que están, digamos, en fase de empezar a operar, pero los existentes es donde realmente podemos generar un cambio fuerte. Y un poco respaldando lo que les decía recién, el 30%, hasta el 30% de la eficiencia se va perdiendo en los primeros años de operación por problemas justamente, valga la redundancia, de cómo se operan los edificios. Acá vemos un poco consumo de los distintos servicios en un edificio de electricidad y de gas. ¿eh? Y bueno, cómo se discriminan los distintos servicios, un poco lo que veíamos antes con la torta. No nos vamos a detener mucho en esto, pero esto sí me parece interesante, porque esto realmente, esta clase de diagramas, que tampoco están disponibles en todos los edificios, ni mucho menos, pero esta clase de diagramas de cómo se va cargando, cómo es la exigencia del edificio en las distintas horas del día, tanto para invierno, como se ve acá, como para verano, sí nos indican cómo estamos operando nuestras instalaciones. Esto es bien, bien importante y esto es lo que se aprende a mirar un poco con la experiencia y un poco con los entrenamientos, como por ejemplo los cursos que dictamos en UTN de evaluación energética de edificios y de estándares, nos van dando una mirada, una perspectiva mucho más fina, mucho más precisa acerca de qué acciones se pueden tomar para, manteniendo el servicio, y voy a subrayar doble lo de mantener el servicio, y el consumo que está exigiendo el edificio para otorgar estos servicios. Acá se ven muchas cuestiones para mejorar, como por ejemplo, se ve consumo fijo de equipamiento, digamos, de probablemente un 25% cuando el edificio está fuera de operación, que es lo que se ve acá, 40% que dice equipment. Hay muchas cosas para mejorar. Esta forma de arranque de lo que es la parte de calefacción, estos picos, hay muchas cosas para mejorar. Lo mismo con la parte de verano y con las máquinas de frío, ¿no? Bueno, es como para dar un pequeño pantallazo, voy a ver cómo estoy de hora, estoy más o menos bien. Es interesante también ver en distintas ciudades cómo estos perfiles de carga, estos perfiles de exigencia, de potencia me refiero, ¿no? De lo que exigen las instalaciones del edificio, lo que exige el edificio, eh, para distintas ciudades, Chicago, Dallas, Denver, Los Ángeles. Perdón que tengo ejemplos de Estados Unidos, pero son como los cursos son basados en normas internacionales, es lo que más material tenemos. Pero bueno, tienen realmente distintos perfiles de exigencia, ¿no? Por supuesto, porque son distintos climas, y estamos hablando de una oficina mediana acá. Y después, una cosa interesante es, determinando, fijando una ciudad, fijando un entorno, un clima, cómo los distintos tipos de edificios tienen distintos tipos de respuesta o de exigencia, mejor dicho, en cuanto al consumo, ¿no? Una oficina grande, por supuesto, lo que son departamentos residenciales, lo que es un centro, digamos, de enseñanza, un colegio, y lo que es un retail. Son completamente distintos, ¿no? Realmente son muy distintos y esto es lo que se va aprendiendo
a medida que uno va teniendo experiencia y se va capacitando en estos temas de operación. Bueno, un poco acá, esto es una imagen relacionada con lo de recién del curso de evaluación energética y las visitas que hacemos desde la UTN en esta clase de cursos y cómo analizamos estas cuestiones y cómo verificamos cómo este tipo de edificio, por ejemplo, este es un museo, reacciona o cómo exige a la red o a todas sus fuentes de energía para poder otorgar el servicio que tiene que otorgar mínimo. Encima es un museo, o sea que tiene, porque vamos a hablar hoy un poco de centros de salud que no solo son una cuestión de confort o que tienen que cumplir con una cuestión de confort, sino que son instalaciones que tienen criticidad porque tienen que mantener humedad y que tienen que mantener una calidad ambiental por el tema de las obras que ahí se encuentran y en el caso de los centros de salud por los ocupantes que son ocupantes de mucha sensibilidad. Bueno, un poquito para hablar de las certificaciones muy rápidamente relacionado con lo de hoy. Tenemos la certificación de centro de salud, de diseñador de centro de salud, de asesoramiento energético, de modelado energético, HVAC Designer, que HVAC es un poco la parte termomecánica, de operación y mantenimiento, etcétera. Esto está bien relacionado también y los cursos que hacemos de la UTN son muy buenos para prepararse o para ayudar a prepararnos para rendir estas certificaciones que son personales. Bien, un poco me gustó, ¿por qué uso edificios net cero? Porque los edificios net cero o los que esperan ser net cero son los edificios que más exigencia tienen en cuanto a la eficiencia. Después, por supuesto, un edificio net cero yo voy a tener fuentes renovables, pero a mí no se me va a ocurrir usar fuentes renovables para llegar a ser net cero a un edificio que no trabaja bien. Entonces, los edificios net cero son los más exigentes en cuanto a la eficiencia antes de ser net cero, antes de usar fuentes renovables, porque si no, no tendría sentido hacer esa inversión porque un edificio malo que desperdicia energía no lo voy a hacer net cero porque tengo que usar el doble de fuentes, digamos, de renovables, no tiene ningún sentido. Entonces yo decido invertir en fuentes renovables en edificios que son realmente eficientes, si no pierde un poco la gracia de llegar a ser, de tratar de lograr eso, de quedar equilibrado y quedar en energía neta cero. No quiere decir que no consuma energía de la red o que esté desconectado de la red, sino que tal vez consume, pero en otro momento del día devuelve un poco a la red, etcétera, etcétera. Está, digamos, ya lo que son las leyes de generación distribuida, en donde se puede devolver a la red energía eléctrica, etcétera. Bueno, así que eficiencia energética, por definición, lograr un determinado resultado utilizando la mínima cantidad de recursos, y recursos es lo que hablamos por cuestiones de impacto ambiental, etcétera, y por una cuestión de responsabilidad y una cuestión técnica de mantener al mínimo la cantidad de recursos para ofrecer o para entregar un servicio es una cuestión básica técnica de ingeniería en general y de todo tipo de operación que haga el ser humano. Si no, estamos desperdiciando y desperdiciar siempre está mal. Anterior a lo que es el impacto medioambiental, es una cuestión básica usar la mínima cantidad de recursos para un dado servicio. En nuestro caso, el recurso de la energía, el resultado buscado es la calidad ambiental interior. Por supuesto, lo que tiene que ofrecer el edificio es calidad ambiental interior, que la vamos a hablar o vamos a considerar el confort térmico por las dudas, pero las buenas condiciones de ventilación, tengamos en cuenta que la calidad ambiental interior depende también de que no se sature de CO2, o sea, que entre aire y que se recambie aire puro, que eventualmente si no fuera muy puro afuera, si tiene una ciudad que tiene mucha contaminación, bueno, tendré que trabajarlo, pero lo que sí tengo que asegurar también es bajar las concentraciones de CO2 por el consumo de aire, digamos, o de oxígeno que tienen los ocupantes. Bueno, relacionado, ¿no? Alta calidad de aire interior, buena iluminación natural, por supuesto, y confort acústico, por supuesto, son edificios resilientes, energéticamente eficientes, ni hablar, son los que más se autoexigen eficiencia para lograr ser net cero. Y, por supuesto, impacto en medio ambiente. Lo de energía neta cero, que no es un poco el objetivo de esta charla, pero bueno, por supuesto, tratar de quedar neto en lo que consumo de la red a fin del ejercicio. El análisis va más allá del HVAC, por supuesto, refrigeración, calefacción, ventilación, incluye iluminación, cargas enchufadas, lo que llaman plug loads, los servidores, sistema de vigilancia, sensores, todo lo que es transporte vertical, manejo del agua, agua caliente sanitaria y operación de cocinas, comedores, etcétera, ¿no? Bien, acá algunos ejemplos que seguramente muchos conocemos de energía
digamos, renovable eólica, fotovoltaica, colectores solares para agua caliente, etcétera, etcétera. Y también me parece interesante mostrarles estos textos que son muy útiles, que sirven no solo para edificios net cero, sino, insisto, sobre el tema de que los net zero son los más exigentes en lo que es eficiencia energética. Así que si queremos trabajar, si queremos lograr mejores resultados en eficiencia energética, esta clase de textos son muy interesantes. Ahora les voy a mostrar alguno más. Un poco cómo se trabaja, y ahora hablando del diseño o la renovación de una fracción del edificio, en esta clase de edificios net zero, que, insisto, son los más exigentes, pero son los que más nos interesan desde el punto de vista de eficiencia y buena operación. Un poco todos los servicios o todos los actores cómo tienen que trabajar en conjunto, que ya sé que es un poco un optimismo desmesurado, sabemos que es muy difícil trabajar armoniosamente, digamos, todos los proveedores, pero es lo que tenemos que lograr y hay formas y hay normas y hay estándares para lograr esto y hay formas de lograr esto sin que tenga que ser una cuestión voluntaria y digamos, de buena fe. Simplemente se le exige de forma ordenada a cada uno de los actores que cumplan con ciertos lineamientos y todo esto resulta ser mucho más fácil de llevar adelante. Por supuesto, hablando de envolvente de la cáscara de los edificios, y sí, vamos a tener que trabajar con esto porque tenemos factores de transmitancia térmica, por supuesto que pierda poco calor o que gane la ganancia de calor en cualquiera de los sentidos es muy importante porque si no estamos despreciando energía. No vamos a gastar desmesuradamente para mejorar, si tenemos una buena cáscara, una buena envolvente en un edificio, la vamos a mejorar 1%, no vamos a gastar un 20% más. No, hay veces que, por supuesto, hay siempre un criterio en donde ya empieza a perder sentido seguir invirtiendo en ese aspecto del diseño y se pueden destinar los recursos a otras cuestiones del edificio. Como siempre, es aprovechamiento de recursos. No vamos a gastar un 20% más en la envolvente para ganar un 1% y después nos quedamos sin inversión para la calidad de la operación, para los controles, para la eficiencia energética de los equipos de aire que consumen mucho, etcétera. Obviamente ese criterio termina teniendo un impacto directo en eficiencia energética. Bien, lograr estanqueidad, por supuesto, para controlar nosotros cuánto aire entra y cuánto aire sale. Fachadas ventiladas, bueno, lo de fachadas ventiladas tiene que ver con poder atender un poquito esa ganancia de calor de manera gratuita, o por lo menos gratuita en operación, no es gratuita en la construcción, pero vale la pena invertir o evaluar invertir en estas cuestiones. Bueno, fíjense en equipos de climatización, en todo lo que nos tenemos que enfocar, en lo que es climatización. En el COP, en la eficiencia, compresores de velocidad variable, como ejemplo, etcétera, variadores de velocidad en bombas y ventiladores, bomba de calor para calefacción y agua caliente sanitaria, bomba de calor, nos referimos a equipos de aire acondicionado funcionando en calor. Sistema con recuperación de calor, por supuesto, geotermia. Geotermia no quiere decir, importante geotermia no quiere decir estar al lado de un volcán y aprovechar a Don Geyser y aprovechar digamos, los beneficios como fuente de calor de esto. No, geotermia quiere decir aprovechar fuentes que tenemos a mano, como por ejemplo un río o un lago, etcétera, o el Río de la Plata acá en Buenos Aires, para tener fuentes de calor que sean convenientes. Es costoso hacer esto, pero es muy interesante. DOAS. DOAS son máquinas que se dedican exclusivamente a administrar lo que es aire exterior. Son exclusivamente de aire exterior y por supuesto son de altísima tecnología. Usar refrigerantes de alto rendimiento y de bajo impacto ambiental. Por supuesto que no, ya está prohibido usar refrigerantes en las máquinas de frío, ¿no? Refrigerantes que impacten a la capa de ozono, pero bueno, ahora hay refrigerantes que tienen, en caso de pérdida, que no es tan común, especialmente en equipamiento profesional, no es tan común tener pérdidas, pero hay refrigerantes hoy que tienen un menor impacto ambiental, lo que, lo que se llama, digamos, o lo que se relaciona con lo que es digamos, la ganancia de calor como si fuera lo que es efecto invernadero, digamos, se mide en relación al CO2, GWP, Global Warming Potential. Bueno, iluminación, instalar sistema de iluminación de alta eficiencia, por supuesto. Ahora empezamos a ver que
que los sistemas de iluminación de alta eficiencia tienen algunos problemas, digamos, para los ocupantes a veces, así que la tecnología irá mejorando en ese aspecto también, lo de la luz azul, etcétera, etcétera. No, yo no soy especialista, pero solo lo comento a la pasada. Bueno, tema de controles. Controles es esencial, controles automáticos de iluminación, ni hablar, y por supuesto para equipos de climatización. Ahora, sistemas de ventilación, economizadores. Eh, a veces usar economizadores en Buenos Aires no es tan efectivo, por supuesto que lo es, pero no tan efectivo versus, por ejemplo, edificios que estén en zonas frías. Por ejemplo, en zonas altas o, para dar un ejemplo, en Mendoza, que hace más frío en invierno que en Buenos Aires y que encima es muy seco, se puede utilizar el aire exterior en vez de tener que atender las necesidades de los edificios eh, consumiendo energía. ¿Es caro usar economizadores? Sí, por supuesto, versus no tenerlo, sí, pero es esencial, porque se puede ahorrar muchísima energía con esto. Recuperadores de calor, por supuesto, ese aire que nosotros cambiamos porque lo tenemos que renovar, tratemos de aprovechar algo, porque ya lo tenemos en condiciones de confort internas, tratemos de aprovechar ese calor. Por ejemplo, en invierno, en donde la diferencia, en inviernos crudos, en donde la diferencia entre el aire interior, que puede estar a 20 grados, y afuera, que hay cero, son 20 grados, es muchísimo, se puede aprovechar mucho calor. Y hay estrategias hay estrategias bastante accesibles para lograr eso. Ventilación controlada por demanda, tener sensores de CO2, no tener los equipos, por ejemplo, como se hacía antes con un 15% de ventilación y cada vez que están en funcionamiento, por más que haya 5 personas o el 5% de los ocupantes, ventilar y desperdiciar todas esas condiciones de interior para reemplazarlas por aire de afuera, porque se necesita para ventilar, cuando realmente se podía reemplazar mucho menos, porque había mucho menos ocupación. Variadores, bueno, variadores de velocidad y las leyes de proporcionalidad. Esto es un tema un poquito más complicado. Las leyes de afinidad se llaman de turbomáquinas, no los voy a complicar tanto con eso, pero bueno. Y después cargas de enchufe o plug loads, cómo se puede trabajar mucho con esto también, ¿no? Quedan un montón de equipos en todas las oficinas, centros de salud, fábricas, quedan montones de equipos funcionando o quedan en stand-by consumiendo, desperdiciando energía durante las épocas, durante los momentos en los que el edificio no está operando. Bien, un poco les comentaba antes también acerca de estos textos que están que son muy prácticos, se los recomiendo mirar un poco, son textos de ASHRAE muy interesantes, yo lo de ASHRAE porque es lo que conozco, y acá un poco para ver este, un edificio net cero y que, por supuesto, tiene fuentes, digamos, renovables, pero lo importante del edificio no es la fuente renovable, que es una cosa que se la podemos poner a cualquier edificio. Lo importante del edificio es que este edificio, por definición, gasta más o menos un 25% de lo que gasta un edificio que ofrece el mismo servicio. Ahí está lo fuerte. No que tenga renovables, sí, que tenga renovables está buenísimo. Le ponen renovables para llegar a cero, pero en realidad lo difícil no fue poner renovables, que en realidad tiene paneles fotovoltaicos. Lo difícil fue llegar a que consuma un 25% de lo que consume un edificio equivalente. Eso es lo realmente difícil y ahí hay una tecnología brutal. Los paneles fotovoltaicos son estándar en este edificio, no son paneles súper especiales no, son paneles estándar. En el edificio destinan muchísima tecnología y recursos para llegar a ese 25% y ahí sí, ahí le ponen fuentes renovables y llegan a cero, que es a ese hito que quieren llegar todos los dueños o los operadores de edificios, ¿no? Bien, seguimos mostrándoles un poquito estándares y guías para diseño, para análisis o para auditorías de edificios. Ahora hablando un poco de IAQ, Indoor Air Quality, o sea, calidad ambiental o calidad de aire interior, en este caso para centros de salud, propagación por vía aérea. Centro de salud, por supuesto, es muy crítico, eso no se los tengo que contar. Y fue interesante, digamos, en la época COVID, cómo hubo muchísimo, por supuesto, ¿no? Cómo hubo muchísimo foco, muchísima preocupación con este tema y un poco las oficinas o los otros tipos de edificios que podían hacer poco, porque yo justamente estaba trabajando en varios edificios en esa época y bueno, entonces, ¿qué se decía? Claro, usen filtros absolutos, te decían en los edificios, en las manejadoras de aire. No pueden hacer eso. Los edificios no tienen la posibilidad, porque tienen manejadoras de aire que están pensadas
que las manejadoras de aire son esas máquinas que administran el aire que entra, que sale, que vuelve, que retorna, que se recambia con el exterior, etcétera, que se enfría, que se calienta, que se le quita o pone humedad, etcétera. Imagínense todos los procesos que se pueden hacer con el aire. Dicen, bueno, bárbaro, pongamos el filtro más cerrado posible y ningún problema. Claro, pero la máquina, los motores no están previstos para eso, ni siquiera la estanqueidad de la propia máquina permite que haya, si pudiera actualizar los motores y las turbinas que impulsan el aire, imagínense el aumento de presión brutal que habría desde el ventilador hasta el filtro o viceversa, en donde realmente empieza a haber filtraciones de aire por todos lados en esa máquina. No se puede hacer eso. Bueno, entonces había algunas alternativas para poder trabajar y mejorar, digamos, la filtración de aire fuertemente en el caso en que no se podía, que es la mayoría de los casos. Por ejemplo, acá vamos a ver, imagínense que acá tenemos nuestra manejadora de aire, nuestra máquina que está bastante simplificada. Una manejadora de aire es una máquina bien, bien compleja, pero y acá todas las calidades de filtro. Entonces los edificios tienen filtros más o menos, para que nos demos una idea, filtros más o menos de esta efectividad. Se le dice eficiencia, en realidad es un problema de traducción de la efectividad, lo que puede filtrar, ¿no? Lo que puede, el servicio que puede dar. Más o menos de 6. Ah, bueno, pongámosle de 15. No se puede. No se puede, no dan las máquinas, no dan la estanquidad, no dan, digamos, nada de la máquina da para hacer esto. Por más que decidíamos hacerlo. Bueno, acá un poco de la tecnología del filtro. Vamos a hablar un poco de las lámparas UVC. Claro, pongamos lámparas para matar los gérmenes. No funcionan las lámparas para eso, no es que no funcionan, no tienen practicidad económica. Lara en un momento habló también de la cuestión económica, lo importante que es, ¿no? Obviamente. ¿Por qué no? Porque nosotros con las lámparas necesitamos, según ASHRAE 170, 250 microwatt por cada centímetro cuadrado durante 2 segundos, etcétera, etcétera. Bárbaro. ¿Cómo yo una corriente de aire la voy a poder atender o la voy a poder atacar con lámparas si se está moviendo? Entonces tengo que poner lámparas durante 18 metros de ese conducto de aire y no está hecho para eso. Además, las lámparas son muy costosas. Tengamos en cuenta que cada 10 años, las lámparas duran un año, duran más o menos 8.500 horas, están encendidas todo el tiempo. Cada 10 años, por tener que cambiar una lámpara por año, vuelvo a pagar el costo del equipamiento. Entonces, son muy costosas. Entonces, había muchas dudas o se decidía poner lámparas en una fraccioncita del conducto, en realidad no se lograba nada. Las lámparas están pensadas para atender superficies, en este caso las serpentinas, y ahí sí se logra buenos resultados. Y además tiene impacto también en que la serpentina se tapa menos, porque la serpentina empieza a juntar gérmenes porque está mojada, la serpentina de frío se moja, obviamente hay condensación, como pasa en nuestros aires, digamos, mini splits. Entonces esta serpentina aparecen microorganismos, esos microorganismos tienen una película, se empieza a tapar un poco la circulación de aire, se consume más energía para pasar a través de serpentina, etcétera, etcétera. No es solo una cuestión de gérmenes, sino que tiene un impacto mecánico y para eso sí son muy buenas las lámparas UV, costosas, pero buenas. Acá un poco las longitudes de onda, digamos, en donde son realmente efectivas, que están más o menos por este lado, lo que es UVC. Bien, hablando de los sistemas purificadores, cuando yo no podía poner filtros muy, muy cerrados en la manejadora, sí podía poner filtros locales en los ambientes que filtraran, que tuvieran esos filtros muy, muy cerrados de altísima efectividad, y bueno, ir filtrando de esa manera lograba hacer una diferencia. De hecho, si ustedes van, a mí me pasó el otro día que fui a un local de nada que ver, un local de mármoles y esas cosas, y que tenía los filtros que le habían quedado, esos purificadores de aire que no se estaban usando, pero que los habían puesto para el local, para tener, para mejorar un poquito la calidad de aire. Eso no va a mejorar o no va a evitar que tenga que reemplazar aire por un tema de CO2, no, pero me va a bajar todas las impurezas y patógenos que estén en el aire, sí, porque tengo esta filtración local. Son alternativas para cuando, que en el 99% de los casos no se podía mejorar la calidad de filtrado de las manejadoras de aire, tenía esta opción. Un poco conclusiones que ya más o menos estoy en tiempo.
Un poco conclusiones, hablando de centros de salud. Los profesionales de diseño de edificios nuevos existentes deben ir más allá de los requisitos mínimos de estos estándares. También Lara habló un poco de eso, acerca de la obligatoriedad o la voluntariedad. Yo voy también por un lado más voluntario a partir de la capacitación y de la conciencia y de trabajar mejor. Filtración mejorada. Estuvimos hablando bastante de filtros de más alta efectividad tipo MERV. Para eso hay que usar máquinas que estén previstas para ese fin. Dispositivos de lámparas UC, ventilación por extracción local, por supuesto, sistema de ventilación personalizada para ciertas actividades, un poco lo que veíamos recién estos que estaban acá, estos sistemas purificadores, filtros portátiles y autónomos tipo HEPA, también un poco que ver con esto, y control de temperatura y humedad. Es muy importante, acá no les mostré lo que es humedad. La humedad, digamos, es bien, bien importante en cuestiones de propagación de virus, hongos, bacterias, etcétera, etcétera. Y donde nosotros nos alejamos de ese ideal entre 40 y 60% de humedad, créanme que empieza a proliferar un montón de cosas malas que no queremos que pasen. Y después conclusiones generales, y un poco con lo que empecé. El 40% de los edificios perdón, los edificios consumen aproximadamente el 40 o la tercera parte de la energía primaria general del planeta. Y nuestra industria es clave para realizar cambios. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje común. Por supuesto, hablando de eficiencia, es esencial considerar las condiciones mínimas de servicio o condiciones básicas de servicio. Tenemos que comparar eficiencia entre dos edificios o fracciones de edificios que ofrecen el mismo servicio. Si no, no es eficiencia, sino bajar consumo, que es por apagar servicios. Apagamos las luces y ahorramos. Eso no es eficiencia. Eso es conservación energética, es otra cosa completamente distinta. ¿Por qué es fácil para nosotros? Porque tenemos un lenguaje universal. Nosotros, por ejemplo, en centros de salud locales se trabajó con la 80.400, con la norma IRAM 80.400, interesante. Requiere actualizaciones, sí, perfecta no está, pero se pudo usar desde el estándar 170 de ASRE, que se usó bastante, y algunos estándares europeos se logró un compendio interesante de calidad para ventilación de centros de salud de hospitales. Informes, digamos, cuando trabajamos, cuando analizamos edificios, tenemos que hacer informes nosotros como especialistas con recomendaciones respaldadas por datos prestigiosos. Eso inclusive nos saca un poco de la responsabilidad, porque decimos, no lo decimos nosotros, lo dicen todas estas asociaciones, todos estos estándares, que esta es la forma de trabajar, y entonces nos respaldan. La idea no es sacarnos responsabilidad, sino respaldar un poco lo que decimos. Y la precisión en el impacto técnico y económico, porque de esa forma realmente, si nosotros tenemos la capacidad de respaldarnos técnica y económicamente los resultados o las alternativas que proponemos, tenemos mucho más efectividad, digamos, en los resultados de nuestro trabajo. Y auditorías energéticas y auditorías de calidad de ambiente interior cada 2 a 5 años, que en algunos lugares del mundo son una exigencia, acá no lo son, tal vez en algún momento lo sean, cuestiones de código, etcétera, ¿no? Así que un poco con eso terminaría mi presentación, que seguramente fui rápido, pero bueno, tratando de ajustarme a la agenda. Volaste, Esteban, Volé. volaste para llegar con Perdón, el tiempo. perdón. Encima que soy un poco de apurarme, ni hablar. Así que bueno, los escucho para consultas fáciles, ¿eh? Consultas muy difíciles no, ¿eh? Si Súper tienen interesante, consultas, Esteban. pueden enviarlas por el Gracias. chat o Dale, abrir micrófono. con mucho Perdón, gusto. Lara, no sé qué dijiste. No, que me pareció súper interesante todo. La verdad que dan ganas de estudiar más del tema. Es Sí, sí, muy capo, Esteban. no, por eso. Yo los temas son los de todas las presentaciones del rubro, saco un poquito de cada lado en realidad, para tratar de trasladar la idea en la que uno cree, ¿no? Que esencialmente es eso. Ahí lo veo a Sergio Eberman, gran amigo. También Sergio ha estado en los cursos y todo, que seguro no necesitaba, pero bueno, venía igual, porque tiene mucha experiencia y mucho conocimiento. Bueno No te escuchar. escuchamos. Ay, ahora sí. Siempre es bueno escuchar, porque pasa el tiempo y uno se desentiende. Aparte, el día a día, y vos lo sabés, Esteban, tiene que ver con el negocio, ¿no? Y no Sí, siempre es acorde a lo que propones de operaciones y todo claro, eso. Se habla exactamente. mucho, se hace poco, y escucharlos renueva la esperanza y la fuerza para seguir trabajando en esto.
qué bueno, lo sintetizaste súper bien, Sergio. Gracias. Bueno, muchas gracias. A vos. Bueno, por mi parte, gracias una vez más. Creo que estaba Franco. Franco, ¿querías consultar algo? Sí, aprovecho. Bueno, gracias Esteban por la Al contrario, presentación. gracias a ustedes Eh, por asistir y por la atención. Gracias. Este, ay, se me fue la pregunta. Pero bueno, eh, te quería consultar, de acuerdo a tu experiencia, ¿desde dónde ves las principales ineficiencias en lo que es energéticas de edificios? ¿Ves que la calidad de construcción está de acuerdo a lo que es los estándares de hoy o hace un par de años? ¿Crees que de No. ahí viene la raíz principal? ¿Crees que viene más de la parte de tu experiencia más de termomecánica, Sí, está energética? buena la pregunta. Fácil, fácil. Yo te dije que me hiciera pregunta fácil y me hiciste una dificilísima, Franco. Pero sí, yo creo, me voy a animar a decir, no sé, espero que no me estén grabando, pero bueno, no, es broma. Sí, te Me estamos animo, grabando. me animo, no, no, sí sabía. Me animo a decir que es por operación, es por operación. Yo creo que un edificio que está un poco ajustado en presupuesto para envolvente y para eficiencia de máquinas, si lo opero bien, puedo llegar al nivel de consumo o a la eficiencia de un edificio que tal vez tiene un 2 3 5% más de inversión y que está mal operado. Un edificio mal operado no sirve para nada. Un edificio mal operado, por más que hayas invertido mucho, entonces operación me parece fundamental. Los controles, evaluar. Es cierto que uno por medir no va a cambiar nada, pero ya midiendo tenés, digamos, ahí un cartel que te dice te está dando todo mal, estás gastando 15% más de lo que debería gastar. ¿Cuántas cosas estás haciendo mal al mismo tiempo? Y que encima perjudican de manera viciosa a otras cosas. Entonces, creo que la operación es fundamental. Yo me dedico a eficiencia energética, me dedico a diseño de plantas de frío. Obviamente yo quiero usar el mejor equipamiento, las instalaciones o los sistemas más sofisticados con caudales variables de aire, con regulación en tiempo real, con controles, con submetering en todos lados para ver y para tener en tiempo real toda digamos, el desempeño del sistema. Muchas veces no se puede hacer eso y nosotros somos un país que está ajustado en recursos. Entonces, tratar de llegar a la máxima calidad posible en cuanto a la cáscara, la envolvente y en cuanto al equipamiento que usamos, lo máximo posible. No va a ser, digamos, como el edificio de Ashray, que es net cero. No, no, no va a consumir 25% de lo que debería para un edificio equivalente. Si llegamos a un 95% ya es bueno. 95, pero uno dice, ¿cómo 95? Sí, quiere decir que estamos gastando menos que todo el resto de los edificios. Y si después aplicamos estrategias de operación y bajamos un 5, bajamos un 7, espectacular. Y no solo es una cuestión ambiental consumir menos energía, es una cuestión de que la energía que no consumimos o la exportamos o la usamos para otra cosa más importante. O sea, no es solo dejar de consumir, no consumirla nosotros para que se consuma en un lugar que tenga más sentido consumirla, no desperdiciarla nosotros. Nosotros podemos brindar el mismo servicio consumiendo 80%. Tratemos. Ah, bueno, pero yo gasto, lo que no gasto en energía lo gasto después. Bueno, no importa, quedás empatado, pero queda un 20% de energía extra para que se utilice en otro lado. Y si quedaste empatado en gasto, ya es un beneficio. Es un beneficio a nivel comunidad, digamos, ¿no? Bueno, es fácil para mí decirlo porque vendo esos servicios, pero no lo digo como herramienta de comercial o de marketing. Lo digo porque creo que si uno ya queda empatado, ya está ganando. Porque además, después los edificios o los dueños de edificios pueden comercializar mejor, digamos, para lo que sea alquiler o venta, porque son edificios que son más responsables, que no desperdician energía, que tienen mejor calidad ambiental interior, etcétera, etcétera. Y eso termina subiendo los precios. Y creo que está bueno, porque, porque es mucho más fácil hacer las cosas de forma mediocre que hacerlas de alto, digamos, de alto desempeño. Entonces, si uno se complica para hacer las cosas de alto desempeño, está bueno también que la comunidad te lo valore y que esté dispuesta a hacer un esfuerzo adicional para adquirir ese producto que uno vende, ¿no? No sé si contesta Franco eso. Sí, no, yo porque vivo en una zona fría y en general Sí, veo, o me muero frío adentro o me muero de calor, ¿viste? No sé, como me agarra la cabeza. sí, bueno, Pero sí, 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 pasa. entiendo lo de la operación y entiendo que Sí, es como observar y
y reparar lo que se puede reparar y ver el impacto que tiene eso, absolutamente. porque ya hay cosas que uno no puede cambiar del edificio, porque ya está Claro, ahí. viste, tenés, bueno, pongamos vidrio doble, sí que es fácil poner vidrio doble, vale 5 veces más que poner vidrio simple, obviamente hay que tratar de ponerlo, estoy hablando de algo medio básico residencial, ¿no? Obviamente que vamos a tratar de poner vidrio doble, sí, pero bueno, por ejemplo, todos los edificios digamos, que son de fachada de vidrio, que es un tema estético, eso juega en contra, digamos, de la operación del edificio. Sin embargo, se hacen así los edificios. Bueno, es un tema de arquitectura también, no vamos a ir en contra de la arquitectura y de la estética de los edificios, porque tampoco ahí, y bueno, pero consumen más, y bueno, pero también hay un tema artístico que uno trata de darle un poquito de importancia, y está mal gastar un poquito más de energía ahí, qué sé yo, depende ya más es un tema más de criterio, ¿no? De cada uno. Igual, perdón que me meta, Esteban, el tema está que también la tecnología acompaña el cambio, ¿no? Porque Sí, los vídeos de hoy no son los de antes. O por sea, de alguna supuesto, no, manera no. se evolucionó en ese aspecto, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Yo tengo vidrios dobles en mi casa, no lo puedo creer. Estoy en invierno, gasto poquito en calefacción, todo. Y venía de otro departamento que tenía vidrio simple, que no es solo por la transmitancia térmica, por la filtración, digamos, por el tipo de carpintería, ¿no? De ventanamiento. Tenía filtraciones por todos lados y ahora nada. Entonces, sí. Pero bueno, uno hace la cuenta del retorno de la inversión entre la alternativa A y la alternativa B y sí, se hace largo, y sí, se hace largo. Sí, se pone largo. Si uno hace la cuenta, no lo hace después, pero por eso hay veces que no hay que hacer tanto la cuenta. Pero estoy hablando de usuarios, digamos, para nosotros mismos. Cuando uno sí hace cosas a nivel profesional, corporativo, sí tiene que hacer la cuenta y dice, che, esto hay que hacerlo, ¿no? Usar vidrio doble versus simple no es un tema de retorno a la inversión, hay que hacerlo, sí. Dice, sí, es verdad, ¿cómo vamos a poner vidrio simple y ponen doble? Si haces la cuenta, te da que lo recuperas en 12 años. No, no, esa cuenta no hay que hacerla directamente. Y lo saben, digamos, las empresas lo tienen claro también. Después, entre poner una máquina de de una eficiencia B versus una eficiencia A menos, esa cuenta sí vale la pena hacerla, porque también eso es muy costoso y tal vez es el 10% del costo del edificio. Y ahí hay un poquito de diferencia y vale la pena hacer esa evaluación. Y bueno, y la hacemos y la enseñamos en los cursos, etcétera. Creo Esteban, que yo sí, diría para cerrar, hay tres preguntas sí, más. Una me sí, parece que es Edgardo. más acorde a la charla informativa de los cursos, así que la dejaría para Bien, ese momento y liberamos antes a quienes deseen retirarse. Edgardo Sí tiene te una haría consulta, las tiene dos, la mano está levantada. Edgardo de la MEA Sí, con la manito levantada hace un rato sí, lo vi. y había hecho una pregunta también Nancy Conde. Bien, le Nancy escucho. había preguntado sobre el código de edificación de la ciudad de Buenos Aires, si las actualizaciones tienen, digamos, como base esta conciencia energética. Sí, sí, el código nuevo se trabajó y se está trabajando en una nueva versión y por supuesto que sí, porque conozco, yo no participé de eso, por lo menos en el último. Sí participé de la 80.400 hospitales, etcétera, etcétera, pero no participé de pero conozco a la gente que está participando y son súper apasionados con este tema, así que seguro que están haciendo muchísima fuerza para que esta edición y la actualización consideren o que traten de poner un montón de estos elementos en juego. Sí, Bien, y definitivamente. ahora sí lo escuchamos a Edgardo. Edgardo. Ok, Esteban, yo quería consultarte, estoy haciendo un trabajo de tesis evaluando edificios acá en el nordeste argentino Ajá. y cuando hago el estudio del edificio existente y aplico la norma IRAN 11.900, saco Sí, el IPE, tengo los datos del consumo del edificio por sus boletas, digamos, de sí. luz y su rendimiento, pero Ajá. cuando hago la propuesta, ¿qué herramienta me recomendás para poder evaluar las mejoras, digamos? O sea, Muy yo, fácil. Me hiciste yo, una cam- pregunta facilísima. Me hiciste una pregunta facilísima. Tenés que usar lo que llama el Building EQ, que es una plataforma de ASHRAE que es gratuita, que es accesible a toda la comunidad y que a ASHRAE le sale bastante caro mantenerla año a año, porque tiene costos. Y entonces cargas los datos ahí de tu edificio y eso automáticamente te compara tu edificio por ubicación, por zona climática, con todo el resto de los edificios que ofrecen un servicio similar, o sea, para ese tipo de edificio
y en esa zona climática. Entonces te va a decir, vos estás un 10% arriba, un 10% abajo. Eso ya te da una plataforma fantástica. Y al final de ese, digamos, de ese software que se llama Building EQ, Building Energy Quotient, te ofrece unos listados de una cantidad de opciones, de alternativas de mejora para cada uno de los servicios, para HVAC, para iluminación, para agua caliente sanitaria, para envolvente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Building EQ de ASHRAE, ese es Porque yo podría, una vez que hago esa propuesta de mejora, poder sacar los montos, poder aplicarlo Ajá, en un sí, edificio y eso es lo difícil. y Eso es lo después difícil. poder cotejarlo con la realidad, digamos. O sea, Eso si... es lo difícil, sí. Eso es a lo que yo como consultor me dedico mucho a eso. Ah, Y perfecto. después de hacer después de hacer esas evaluaciones, obviamente uno propone mejoras y muchas veces esas mejoras se hacen, a veces al año, a veces a los 2 años, a los 5 años las termino haciendo yo. Termino reemplazando plantas de frío, mejorando eficiencia y todo lo que yo decía o con lo que el consultor dice en sus informes acerca de las posibilidades de ahorro y qué sé yo, después se tiene que cumplir. Entonces hay que tener precisión. Un poco en las conclusiones hablaba de la precisión técnica y económica, eh, digamos, que tiene que tener la persona, el especialista, cuando hace análisis de edificios o de fracciones de edificios, o etcétera, etcétera, ¿no? Es Perfecto. bien, bien exigente, sí. Pero, Muchísimas gracias por el dato, pero Martín. acordate lo que te digo, anotalo, Building EQ. Sí, Building sí, lo EQ, conozco, sí. sí. Building EQ y... Voy a hacerlo. sí, te escucho, perdón. Sí, lo he nombrado, lo he escuchado. En más, nosotros cuando usamos, digamos, los simuladores, Claro. inclusive el simulador de clima, el Climate Consultant y demás, hacen Ujú. referencia a este software, así que lo voy a tratar de descargar y a mirar cómo utilizarlo. Sí, está no, no descargas, está basado en web, ni siquiera hay que descargarlo, te tenés que hacer un usuario. Está y después está lo que llama el Energy Star, el Portfolio Manager, que es un poco más Ujú. accesible, es menos potente, pero también está bueno que lo consideres. Sí, nosotros usábamos el Open Studio, digamos, del Sí, Energy Plus, usábamos, pero te hablé de eh, Energy Star, ¿eh? Energy Star, ¿te acordás los monitores viejos que decían Energy sí, Star? sí, Bueno, el Portfolio Manager de Energy Star, que es una iniciativa del Departamento de Energía de Estados Unidos, eh, es más masivo que el Building Q porque es menos exigente, pues es menos profesional, digamos, pero está bueno también. Míralo los dos. ok, muy bien, Gracias, muchas Edgardo, por la gracias. consulta. Gracias, Bueno, muy buena. Estaba Martín Zacarías, cerramos. Nati también. Ya terminamos, sí. Le iba a decir eso, Martín, porque levantó la manito después, que yo dije, respondemos estas dos y pasamos a la otra, pero Martín, a vos que te conocemos hace mucho, te vamos a dar lugar, pero que Sí, sea breve, así podemos pasar a la otra charla, ¿sí? Porque Nada, ahora sí simplemente estamos muy agradecer. trazados y Esteban se Perfecto, tiene que ir a 2 capacitaciones más después. perfecto. Gracias Esteban, gracias a todos, gracias a Lara por también. Bueno, nada, simplemente agradecerles porque estuvo muy buena. Tuve que salir un ratito, por eso me perdí alguna cosita, pero la verdad es que impresionante estas cosas. Yo soy de la Universidad Católica. Bueno, Esteban también sabe sobre un montón de cosas que estamos haciendo, pero también nos interesa mucho esas cuestiones, así que la verdad que me pareció interesantísima esta charla. Nada más, era agradecerles esto, nada más. gracias Martín, gracias a vos como Gracias, siempre. Nada, Martín, como por favor. Gracias, siempre. Hasta Genial. gracias. luego. Un abrazo muy Bueno, grande. Esteban, muchas gracias por mi parte. Damos por cerrado acá el webinar y damos espacio para que se queden quienes quieran participar de la charla informativa del curso de estándares de ASRAE para edificios. Mil gracias, Esteban, por compartir toda tu experiencia, Al que es un contrario, al contrario, montón. mil gracias a todos y por la atención, por aguantarme. Gracias, gracias de nuevo.